Antes de continuar, hablemos del pasado de Yuyeon. Sus padres murieron en un accidente automovilístico donde iban con él a una convención de fans. En el velorio, su abuela comenzó a culparlo y tratarlo duramente. Si algo malo pasaba en la empresa o en casa, para su abuela, siempre la culpa era de él. Esto hizo que Yuyeon tenga ansiedad y sufría de constantes pesadillas y comenzó a sentirse responsable de lo que pasó. Debido a eso, le dijo a su abuela que sería su sucesor y aceptó, sin reclamar, todas las exigencias de su abuela. Incluso cuando le quitó lo único que lo ayudaba a sobrevivir y cuando se mudó solo, hizo su cuarto de colecciones, donde por fin se sentía libre. Es ese cuarto, el que Soo-young acababa de descubrir. Yoo-young comienza a gritarle que qué hace ahí. Y ella, usando tonito, responde que le sorprende ver su cuarto porque él le dijo que no coleccionaba esas cosas. Yoo-young responde que es de su sobrino y que obviamente él no coleccionaría esas cosas. Le pide que se vaya, pero ella con confianza le dice que es experta. Busca lo que tiene que arreglar y cuando termina se sorprende al verlo disfrutando de la música de nuevo y le dice que lo disfrute y se le queda mirando un rato más ya extrañada hasta que él se da cuenta y le dice que es su sobrino y él escucha lo mismo. Ella busca hacerlo confesar que es su cuarto, así que hace preguntas sobre los mangas y Yoo-young solito se pone en evidencia. Además que ella agrega que es hijo único y que no tiene familiares cercanos, y menciona que ahora conoce mucho más de él, y al ir retrocediendo se tropieza, pero él la sujeta y evita que caiga. Se separan y ella, antes de irse, le menciona sobre el vestido. Pero Yoo-young le dice que no se preocupe, pero que por qué vendería un regalo. Y ella sorprendida pregunta si era un regalo. Él no dice nada. En eso llaman a Soo-young del hospital diciéndole que su padre está ahí. Ella se despide apurada, pero él se ofrece a llevarla. En el hospital le dicen que su papá sufrió una fractura de tobillo y que pronto lo pasarán a su habitación VIP. Ella responde que debe ser un error, pero Yoo-young responde que él pidió la habitación. Él da sus saludos al señor y se despide. Soo-young lo acompaña y le agradece por acompañarla y que gracias a su compañía se mantuvo calmada. Él se detiene y le dice que ha estado sonriendo mucho y que no deben sobrepasarse y se despide. Ella se sienta, recuerda cuando su mamá estuvo internada y comienza a llorar. No sabe que Yoo-young ha regresado y le mira de lejos. En eso le llegan un mensaje de ella, donde le vuelve a agradecer y que desea que regrese a casa con bien. Yoo-young llega a casa y le escribe que le dejó un regalo a su padre en recepción, y ella al buscarlo se encuentra con que también está el peluche que ella le dijo que le parecía lindo. Al día siguiente, Soo-young va a casa de Yoo-young a recoger el maletín de herramientas que olvidó, y él, al ver su auto, menciona que debió llamar a su abogado para la compensación, pero ella responde que ya no es necesario, que vendió el vestido que no sabía que era un regalo, así que están a mano. Sube a su auto, pero este no enciende, y Yoo-young se acerca para decirle que vayan al centro de reparación. Pero ella le dice que no es necesario, que a veces tiene fallitas. Él insiste y menciona que si en el camino se malogra, no habrá quien la cuide. Así que mientras esperan, conversan, él menciona que la vio llorando y que eso demuestra que no es invencible. Ella le dice que lo es. Además, que si lloró fue porque recordó cuando su mamá estuvo internada. Yoo-young le dice que el tiempo no la cura todo y que necesitas otras cosas para sanar y olvidar. Por ejemplo, la música, los cómics o videojuegos. Ella cuenta que solía jugar videojuegos, pero que le causó un gran dolor, que se podría decir que la estafaron. Terminan la charla porque el auto ya está listo. En realidad debe quedarse, así que Yoo-young le ofrece otro auto por mientras. Ella se niega, pero cuando le dicen que necesitará uno para cuando su padre le den de alta, acepta. Poco después, Yoo-young va a viajar, pero necesita un archivo de su computadora, así que termina revelándole su clave a Soo-young para que le envíe el archivo. Por otro lado, en el restaurante de Hajin está teniendo más clientes. Uno de ellos es Shimon. Y aunque ya se había ido del local, regresa para preguntarle su nombre. Ella le da su tarjeta y él se presenta, y le dice que necesitaba saber su nombre para preguntarle si quería salir con él. Hajin le responde que no, y él le dice que es sincero y que nunca se había enamorado a primera vista, y tampoco había invitado a salir a alguien primero, así que lo que siente por ella es serio.
pero ella sigue diciendo que no porque no le interesa salir con nadie por ahora, porque su divorcio es reciente. Esa noche, Hayim va caminando y se cruza con el dragón negro. Y es que ellos ya se habían encontrado algunos años después de la reunión donde salió rechazado. Van a conversar o algo parecido, porque están en mesas diferentes y en una llamada. Yuyeon deja en claro que espera que no se vuelvan a ver, al menos en persona, y se va. Y justo ahí llega Suyeon, que había quedado con Hayim para ir a cenar. Mientras que en la oficina, Suyeon reclama algo con lo que no está de acuerdo. Sus compañeros no lo hacen, ya que asumen que nadie puede contradecir a Yuyeon por ser su jefe. Pero él les dice que fue una prueba y que comenzará a hacer pruebas individuales a cada uno porque lo que busca son personas que den su punto de vista. Después de eso, Yuyeon va a ver a Suyeon, que está molesta, y le dice que no le gusta que le pongan a prueba. Y él pregunta qué puede hacer para levantarle el ánimo. Y Suyeon responde que solo la deje sola. Pero él responde que no porque es la única que le puede traer una leche chocolatada. Así que le lleva a un lugar de juegos de máquinas. Comienzan a jugar. Ambos son demasiado competitivos y pasan por diversas máquinas, hasta que Hayim llama a Suyeon y ella le cuenta que está en las máquinas jugando con su jefe. Y ella, como ya hace tiempo quería conocerlo, le dice que lo lleve al restaurante. Y así lo hace Suyeon. Van caminando al restaurante y ella se agacha a atar sus pasadores, pero él hace lo mismo y lo hace por ella. Se quedan mirando frente a frente, pero se interrumpe la llamada de Hayim, que le dice a ella que se vaya porque Dragón Negro está ahí.